Cuando uno es mayor y vive solo, puede sentirse como si empezara una nueva fase de la vida, llena de oportunidades para la introspección solitaria y problemas singulares. Además, es un periodo de tiempo que tiene el potencial de ser extremadamente esclarecedor y edificante. Como alguien que ya ha abrazado este periodo de la vida, soy consciente de las formas en que la soledad puede moldear al individuo, a menudo de maneras que no pueden predecirse. En diversas plataformas, he asistido a conferencias en las que un gran número de personas expresan sus historias. Basándome en estas voces, he aquí algunas de las cosas que a menudo nos provoca vivir solos a medida que envejecemos, así como las formas en que estos ajustes pueden dar más profundidad y sentido a nuestras vidas. En primer lugar, necesitamos volver a conectar con nosotros mismos. Una de las cosas más significativas que he observado es que vivir solos nos da la oportunidad de volver a conectar con nuestro yo interior. Un gran número de personas han afirmado que la ausencia de distracciones constantes les permite redescubrir quiénes son en lo más profundo de su ser. Considera el caso de Margaret, una mujer de 65 años que publicó su experiencia en una sección de Reddit. Tras la muerte de su marido, se mudó a un piso modesto, con la incertidumbre de lo que le depararía el futuro. Por primera vez en años, pudo llevar a cabo sus rituales cotidianos sin nadie con quien compartirlos o a quien prestar ayuda. Al principio, dijo que el silencio era abrumador. Sin embargo, con el paso del tiempo, Margaret se dio cuenta de que estaba redescubriendo poco a poco cosas que antes le gustaban, como la jardinería. Al principio, empezó con unas macetas de hierbas que colocó en el alféizar de la ventana de su casa. Actualmente bromea diciendo que se ha convertido en la señora de las plantas, ya que tiene todo un balcón cubierto de vegetación. El viaje de Margaret para reconectar consigo misma no se produjo de la noche a la mañana. Sin embargo, descubrió que estar sola no implica necesariamente sentirse sola. Puede implicar redescubrir tus pasiones y dedicar tu tiempo a actividades que tengan el potencial de hacerte feliz. Cuando te sientas con una taza de té y observas tus plantas, experimentas una sensación de descanso y tranquilidad que has echado de menos durante varios años. Desarrollar nuevas rutinas y rituales es el segundo paso importante. Cuando vivimos solos, nos vemos obligados a crear una rutina diaria que se adapte a nuestras necesidades, lo que a menudo conduce a la formación de nuevos hábitos o rituales. Un gran número de personas han hablado de cómo han creado rutinas matutinas que son completamente únicas para ellas. Ya sea sentarse a solas para planificar el día, hacer yoga o simplemente tomar una taza de té mientras se contempla el amanecer. John, un ingeniero jubilado, hizo una declaración en un vídeo online sobre cómo vivir solo ha cambiado la forma en que organiza sus días. El comentario de John trataba de cómo vivir solo ha afectado a la forma en que organiza sus días. Tras un largo periodo en el que tenía que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar, finalmente se dio permiso para dormir hasta tarde. Ahora, cuando se despierta, sus mañanas son lentas y pausadas. Antes nunca tenía tiempo para ello, pero ahora lee alegremente el periódico mientras se toma un café. También ha implantado una nueva rutina, que consiste en dar un paseo de 20 minutos por su barrio todos los días. Afirmó que su nuevo régimen ha acabado proporcionándole una sensación de ritmo y propósito a lo largo del día. Una de las afirmaciones de John que más me llamó la atención fue la siguiente: cuando vives solo, tu tiempo es tuyo. No tienes que correr para nadie. Puedes construir tu día de la forma que quieras, y hacerlo te produce una sensación especial de plenitud. Otro ejemplo es el de Lily, una viuda de unos 70 años. Empezó su rutina nocturna dándose un baño con una vela encendida y leyendo un libro. Con el tiempo, se convirtió en una rutina personal para ella, que la ayudaba a relajarse y a pensar. Según la autora, su régimen transformó sus noches de periodos de soledad a periodos llenos de calidez y calma. Gracias a este sencillo acto de autocuidado, pudo apreciar la paz que proporciona la soledad. El tercer objetivo es aumentar su nivel de independencia. Vivir solo fomenta un sentimiento de autosuficiencia que es beneficioso
tanto emocional como prácticamente. Asumes la responsabilidad de todos los aspectos de tu vida, como hacer la compra, mantener tu casa y tomar decisiones sobre tu salud. Aunque esto puede resultar intimidante para muchas personas, también aporta una maravillosa sensación de plenitud. Tener que vivir solo a los 68 años fue un obstáculo inesperado para Arthur. Tras el fallecimiento de su esposa, contó su experiencia en un popular foro online, relatando cómo se sentía abrumado por las tareas cotidianas, sobre todo las que implicaban mantener la casa y preparar las comidas. Durante todo su matrimonio, el hombre había confiado en su mujer para preparar las comidas y nunca había preparado nada más que tostadas y huevos. Pero cuando ella se marchó, Arthur se dio cuenta de que tenía que cuidar de sí mismo. Lo primero que hizo fue entrar en YouTube y empezar a ver instrucciones básicas de cocina. Su primer plato exitoso fue un sencillo plato de espaguetis, que compartió alegremente con el grupo que había creado y mantenido online. Sin embargo, confesó que no era ni mucho menos un plato gourmet, sino algo que había preparado para sí mismo. Con el tiempo, las habilidades culinarias de Arthur han mejorado y ahora prueba a menudo nuevas recetas que descubre en Internet. Sus habilidades en la cocina son tan impresionantes que incluso dice que su difunta esposa se habría quedado asombrada. Arthur ha adquirido una mayor confianza en sí mismo y una sensación de logro como resultado de su mayor sentido de la autosuficiencia. Joyce, en cambio, era el tipo de persona que nunca había prestado atención al mantenimiento de su casa. Por el contrario, empezó a adquirir las habilidades necesarias para reparar elementos de su hogar tras mudarse sola a una casa modesta. Participando en grupos de debate de Internet, pudo adquirir los conocimientos necesarios para desatascar un fregadero, sustituir una lámpara e incluso construir sus propias estanterías. Joyce reveló que la curva de aprendizaje para ser más autosuficiente fue muy empinada, pero que le dio un profundo sentimiento de orgullo. «Nunca pensé que sería la persona más hábil de la casa», decía en su carta, «pero descubrí que era más fuerte y más capaz de lo que pensaba». Retomar viejas actividades y descubrir nuevos intereses es el cuarto punto de la lista. Cuando vives solo, tienes la oportunidad de perseguir intereses, ya sean viejos intereses que habías olvidado o nuevos intereses que nunca habías tenido la oportunidad de probar. Esta es una de las sorprendentes ventajas de vivir solo. Vivir solo te da la oportunidad de dedicar tiempo y espacio a actividades que realmente te apasionan, ya sea cepillarte los pinceles o aprender a tocar el piano tú solo. Carol, que entonces tenía unos 70 años, contó su historia de cómo revitalizó su pasión por la pintura. Habían pasado más de 40 años desde la última vez que cogió un pincel, pero tras jubilarse y mudarse sola, descubrió que le apetecía hacer algo creativo para llenar su tiempo. En un post, Carol reveló que había vuelto a asistir a talleres de pintura locales, donde estaba rodeada de gente con la mitad de su edad, pero no le importaba. No tardó en convertir un rincón de su salón en un estudio en miniatura. Dice que pintar se convirtió en su terapia, un método para expresarse y una forma de volver a conectar con su yo más joven. Ahora sus paredes están llenas de sus obras y también lo compartió. Su historia es una maravillosa ilustración de que nunca es demasiado tarde para retomar los propios intereses. De forma similar, Bill, que tenía 72 años y vivía solo en Florida, descubrió que un interés inesperado, la observación de aves, le reconfortaba. Inmediatamente después de la muerte de su esposa, luchó contra la tristeza y a menudo no podía calmarse. Una tarde, sin embargo, estaba sentado en su césped cuando se dio cuenta de los muchos tipos de pájaros que entraban y salían volando de su jardín. Tras empezar a llevar un registro de los distintos animales que observaba, decidió comprarse unos prismáticos. En su respuesta, Bill dijo que observar a los pájaros le ayudó en su recuperación. «Me di cuenta de que la vida continúa de las formas más pequeñas y hermosas, incluso cuando creemos que está quieta», explicó a los periodistas. «Estrecha lazos con otras personas en tus propios términos», lo que nos lleva al quinto punto. Vivir solo no significa estar aislado, sino todo lo contrario. Al tener la libertad de elegir con quién pasar el tiempo y la energía para hacerlo, muchas personas descubren que vivir solas
hace que sus relaciones sociales sean más significativas. Esto se debe a que tienen el espacio y la energía para hacerlo. Empiezan a cultivar relaciones con personas que contribuyen de forma significativa a sus vidas, lo que con el tiempo da lugar a relaciones de pareja más profundas y satisfactorias. Doris, una mujer de unos 60 años, demostró que vivir sola mejoraba sus relaciones, tanto con sus hijos como con sus conocidos. Al no tener otras responsabilidades, Doris encontró tiempo para llamar por teléfono y salir a tomar un café. Según Doris, nunca se había sentido tan unida a su hija como ahora, porque pueden mantener conversaciones más significativas sin que las interrumpa el ajetreado ritmo de vida. James es otro ejemplo. James es un profesor jubilado que siempre ha sido introvertido. Sin embargo, vivir solo le permitió darse cuenta de lo importante que era tener un vínculo fuerte con un grupo selecto de amigos íntimos. Ahora tiene la costumbre de celebrar sesiones de juegos semanales con amigos que conoció en un centro de mayores de su localidad. James declaró que estas conversaciones se han convertido en la parte más memorable de su semana y que aprecia el tiempo que pasa con personas que aportan felicidad y humor a su entorno. Sexto, hacer frente a los sentimientos de aislamiento y encontrar consuelo en la propia compañía. Es habitual que la gente se preocupe por la soledad cuando vive sola, sobre todo en la vejez. Sin embargo, lo que mucha gente dice, y lo que yo he comprobado que es cierto, es que uno empieza a distinguir entre soledad y soledad. Estar solo puede ser una experiencia muy pacífica, que ofrece una oportunidad para la introspección y el autocuidado. Tras la muerte de su cónyuge, una viuda llamada Ana comentó de forma abierta y sincera los retos a los que se enfrentaba al enfrentarse a los sentimientos de aislamiento. Al principio, Ana consideraba intolerable la tranquilidad de su hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a apreciar los momentos en que estaba sola. En sus palabras, descubrió que sentarse junto a la ventana con una taza de té y contemplar la puesta de sol le proporcionaba una sensación de calma. Según ella, esta acción aparentemente insignificante resultó ser un tipo de meditación. La distinción entre estar solo y sentirse solo es un punto que Ana destacó como excepcionalmente importante. Reconoció que a veces experimenta sentimientos de aislamiento, pero ha adquirido la capacidad de contrarrestarlos llamando a su hermana, dando paseos o ayudando en la biblioteca de su comunidad. Aunque la soledad es una parte inevitable del viaje, no tiene por qué ser la característica principal de una persona. Crear un entorno que refleje quién eres es el séptimo paso. El hogar en el que vives se convierte en una extensión de quién eres cuando vives solo. Un gran número de personas han revelado que han aprovechado esta posibilidad para crear un espacio vital que sea distintivamente ellos. Vivir solo te da la oportunidad de personalizar tu entorno tal y como quieres, ya sea decorándolo de una forma que realmente hable de ti o reorganizando los muebles para maximizar la comodidad y la utilidad. Cuando Paul tenía 60 años, dijo que por fin había tenido la oportunidad de diseñar su casa como quería. Tras divorciarse de su mujer, Paul se mudó a un piso modesto, donde descubrió que tenía un lienzo en blanco. En el pasado nunca había mostrado mucho interés por el diseño de interiores, pero ahora que vivía solo, tenía la oportunidad de diseñar un espacio que reflejara su personalidad única. Al mismo tiempo que empezó a decorar su casa con carteles antiguos de sus películas favoritas, también empezó a llenar sus estanterías de grandes obras. Afirmó que su espacio vital es actualmente del 100 lo es. Del mismo modo, Evelyn, enfermera jubilada, siempre había soñado con tener una casa llena de colores vivos, pero su marido quería tonos más neutros. Los tonos brillantes del amarillo y el verde azulado, que según ella le daban alegría, se utilizaron en la renovación de su casa tras su muerte. Por primera vez, Evelyn expresó sus sentimientos diciendo: «Vivo en un espacio que siento verdaderamente mío». Las prácticas de gratitud y atención plena son el octavo punto de la lista. Si vives solo, tienes menos distracciones, lo que te permite sintonizar con el aquí y el ahora. La atención plena es algo que muchas personas mayores hacen, consciente o inconscientemente. Una mujer llamada Helen, de más de 70 años,
contó en un vídeo colgado en Internet cómo empezó a aplicar la atención plena en su vida diaria tras mudarse sola a una pequeña casa de campo. Vio que empezaba a saborear más sus comidas, apreciando más cada bocado, en vez de apresurarse como solía hacer cuando preparaba comidas para una familia. Descubrió que incluso las actividades más mundanas, como regar las plantas o doblar la ropa, podían convertirse en una forma de meditación para ella. Del mismo modo, David, educador jubilado, se dio cuenta de que, cuando empezó a vivir solo, empezó a llevar un diario de gratitud con sus pensamientos y sentimientos. Al final de cada día, anota 3 cosas por las que se siente agradecido: el sonido del canto de los pájaros al otro lado de la ventana o una palabra amable de un vecino pueden bastar para que se sienta mejor. Según él, cultivar una actitud de gratitud ha tenido un impacto significativo en su mentalidad, permitiéndole centrarse en los elementos positivos de su vida en lugar de obsesionarse con sus sentimientos de aislamiento. Las experiencias de Helen y David demuestran cómo vivir solo brinda la oportunidad de introspección, lo que a su vez nos permite apreciar los momentos más íntimos y tranquilos que nos ofrece la vida. Asumir la responsabilidad de la propia salud y bienestar es el 9º punto. Cuando vives solo, es más probable que te responsabilices de tu salud física y mental. Un individuo llamado George, de 69 años, que publicó su historia en un foro sobre salud, reveló que, después de empezar a vivir solo, se dio cuenta de que era totalmente responsable de su propia salud y bienestar. Como no tenía a nadie que le recordara que debía mantener un estilo de vida activo o comer sano, era consciente de que tenía que tomar las riendas de su propia vida. Todas las mañanas, George empezó a dar un paseo, aunque solo fuera una pequeña vuelta a la manzana. Poco a poco fue aumentando la distancia que caminaba y finalmente se hizo miembro de un grupo de senderismo de la zona. Ahora no solo se siente más en forma físicamente, sino que también ha ampliado su círculo social. A sus 70 años, Mónica descubrió que vivir sola le daba el impulso necesario para controlar su salud mental. Tras años colocándose en último lugar, por detrás del trabajo, la familia y los cuidados, dijo en un foro que por fin tenía la oportunidad de centrarse en su bienestar emocional. Llevaba mucho tiempo poniéndose a sí misma en primer lugar. Por primera vez en décadas, Mónica empezó a ir a terapia con su terapeuta y a practicar la meditación. Al mismo tiempo que daba prioridad a su salud mental, observó un cambio significativo tanto en su estado de ánimo como en su perspectiva. La experiencia de vivir sola le hizo darse cuenta de que cuidar de sí misma no es un acto de egoísmo, sino una necesidad. El 10º punto es abrazar la innovación en lo que se refiere a la cocina y la alimentación. Las personas que viven solas tienen la oportunidad de experimentar en la cocina, porque no tienen que preparar comidas para otras personas. Muchas personas mayores afirmaron que les resultaba placentero preparar comidas para ellas mismas y que lo veían como una oportunidad de expresión creativa más que como un trabajo. Susan, una mujer de unos 60 años, declaró que, tras mudarse a su propia casa, empezó a experimentar con diversos platos. Empezó a experimentar con otras cocinas, ingredientes y sabores que nunca antes había probado porque no tenía que adaptarse a las preferencias de los demás. Ahora considera que cocinar es una de sus actividades favoritas y espera con impaciencia la oportunidad de crear platos diferentes cada semana. Lo mismo le ocurrió a Frank, un viudo de 72 años. Adoptó una estrategia diferente. Viviendo solo, consiguió simplificar la preparación de sus comidas. Ideó un plan de comidas semanal consistente en platos sanos y fáciles de preparar y se ciñó a él. Frank afirmaba que esta pauta le daba una sensación de tranquilidad, porque podía comer sano sin tener que preocuparse de preparar comidas elaboradas todos los días. Lo que antes consideraba una necesidad absoluta se ha convertido en un ritual que le tranquiliza y que espera con impaciencia al final de cada día. En la vejez, vivir solo no significa estar solo, sino ser independiente. El objetivo es descubrir lo que te hace único. Se te da la oportunidad de desarrollarte, adquirir conocimientos y crecer a tu propio ritmo.
No importa si estás intentando volver a estar en contacto contigo mismo, si estás experimentando con nuevas aficiones o si simplemente disfrutas de la soledad. Este es tu momento. Tienes que abrazarlo y celebrarlo porque has trabajado duro para ganártelo. Cuando te das cuenta de que la vida en soledad te ofrece la oportunidad de moldear tu realidad como tú quieras, puede ser una experiencia profundamente satisfactoria. Tómate cada día de este viaje como venga y ten siempre presente que nunca es demasiado tarde para vivir la vida que siempre has soñado vivir. En la sección de comentarios de abajo, te invitamos a aportar tus ideas y experiencias sobre este tema. No olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte si te ha parecido instructivo. Te damos las gracias por verlo.